Hola y bienvenidos. En este vídeo os mostraré la nueva unidad en la que estudiaremos qué es la economía personal. La economía personal se divide en varios aspectos. Gestión del presupuesto. Esto nos ayuda a saber cómo gestionar el presupuesto que tenemos. El presupuesto varía dependiendo de la familia. Ahora se mostrarán los pasos que hay que seguir para elaborar un presupuesto. Primer paso. Identificar ingresos y gastos. Para realizar este paso debemos de diferenciar lo que es un ingreso y un gasto. Un ingreso es la entrada de dinero y un gasto es la salida de dinero. El segundo paso sería evaluar los gastos y hacer ajustes. La mayoría de las familias tienen unos ingresos que se caracterizan por ser estables y los gastos pueden variar de un mes a otro. Cuando superan esos ingresos, debemos recurrir a nuestros ahorros. Es recomendable que nunca se sobrepasen los gastos un 90% de nuestros ingresos y todos los meses destinar al ahorro un 10%. Se diferencian a su vez tres gastos. Gastos fijos obligatorios. El importe siempre se mantiene fijo mes a mes y nos vemos obligados a asumirlo, como por ejemplo la hipoteca. Gastos variables necesarios. Son aquellos cuyo importe varía mes a mes. Lo debemos asumir para garantizar nuestro bienestar. Es el caso de la comida. Gastos ocasionales. Son aquellos que los asumimos, pero que en caso de necesidad podemos reducir o incluso eliminar, como por ejemplo las comidas en restaurantes. Tercer paso. Aplicar el nuevo presupuesto y hacer un seguimiento. Una vez hechos estos pasos anteriores, debemos elaborar un presupuesto y además cumplirlo. El cuarto paso sería revisar el presupuesto y hacer los ajustes necesarios. Si algún concepto del presupuesto resulta inferior a lo que hemos planificado anteriormente, podemos recortarlo y destinar ese margen a otro en el que vayamos más ajustados. El segundo aspecto de la economía personal sería el ahorro. El ahorro es una manera de conseguir nuestros objetivos. Renunciamos a una parte del consumo actual para que en un futuro aumente ese dinero ahorrado y nos podamos permitir más cosas para consumirlas. Debemos contar con un seguro que nos permita salir de malos momentos. Ahora nos deberíamos de preguntar, ¿dónde guardar el fondo de emergencia? Pues para ello deberías buscar la liquidez, es decir, la posibilidad de tenerlo disponible justo cuando lo necesitas. Además, no debes invertir el fondo de emergencia en productos con elevado riesgo de renta variable, puesto que podrías perderlo. Y por último, debemos intentar obtener una rentabilidad y nos convienen las cuentas bancarias a la vista remuneradas. El tercer aspecto que presenta esta unidad es el endeudamiento. Dentro del endeudamiento podemos diferenciar préstamo y crédito. El préstamo es una operación financiera a través de la cual una persona o empresa, que es el prestamista, entrega una cantidad de dinero a otra empresa o persona, que es el prestatario. Este debe comprometerse a devolver el dinero con intereses en un plazo. El crédito es una operación financiera a través de la cual una entidad, que es el prestamista, pone a disposición de una persona o empresa, que es el prestatario, una cantidad de dinero limitada durante un tiempo. El prestatario, a lo largo del tiempo, puede utilizar la totalidad del crédito o solo una parte, pagando intereses solo por la parte que haya utilizado. En un préstamo, el banco entrega al cliente el importe que ha solicitado una sola vez. Además, utilizará todo el dinero pedido. Los tipos de intereses en un préstamo son más bajos. El cliente pagará intereses por el total del dinero concedido. Y además, la finalidad de un préstamo es poder adquirir un determinado bien, como una casa o un coche, pudiendo ser utilizados tanto por empresas como por particulares. En cambio, en un crédito, el banco no entrega ningún dinero al cliente, solo pone a su disposición la cantidad acordada. Esa persona utilizará lo que necesite. Los tipos de intereses son más altos en los créditos que en los préstamos.
El cliente pagará intereses solo por la parte utilizada. Y además, la finalidad que tiene un crédito es afrontar la diferencia entre cobros y pagos. Se conceden cuando hay un caso de falta de liquidez y están aconsejados más para empresas que para particulares. Es más común pedir un préstamo. Dentro de los préstamos podemos encontrar préstamo personal, préstamo con garantía real y el préstamo hipotecario. El préstamo personal. La entidad lo concede analizando la solvencia del cliente. Si el cliente no paga el préstamo, debe responder con todos sus bienes. A veces se pide una balista. ¿Qué es una balista? Una balista es una persona que se compromete a pagar el préstamo en caso de que el cliente no pueda pagarlo. Préstamo con garantía real. La entidad lo concede analizando la solvencia del cliente y además utilizando un determinado bien como garantía del préstamo. Préstamo hipotecario. Es la cantidad que nos permite acceder a una vivienda o rehabilitar la que tenemos. Hay tres tipos. Interés fijo, que consiste en pagar siempre la misma cantidad. Es más seguro, pero tiene intereses más altos y un plazo de amortización menor. El interés variable consiste en pagar una cuota que varía en función de intereses de referencia. Es más barato y tiene mayor plazo de amortización, aunque a veces puede subir mucho. Y por último, el interés mixto. El interés mixto nos ofrece un interés fijo los primeros 3 y 5 años y luego varía. El cuarto aspecto sería las necesidades económicas a lo largo de la vida. A lo largo de nuestra vida nos planteamos cómo afrontar diferentes situaciones y etapas para las necesidades económicas. Padres a hijos. Nuestros padres nos deben de inculcar en un primer momento la importancia del dinero, para que nosotros lo apliquemos el día de mañana. Es bueno que nos den una paga semanal para saber ahorrar y valorar la cantidad que tenemos. Nuestro primer trabajo. En el momento que comenzamos a trabajar y a generar nuestros propios ingresos, empiezan a aparecer los gastos y obligaciones. Hay que tener en cuenta los siguientes puntos. 1. Gastar siempre una cuantía inferior a la ingresada. 2. Vigilar el endeudamiento. 3. Imponerse el ahorro como una obligación. Nuestro primer coche. A la hora de comprarlo, no se recomienda recurrir a los préstamos bancarios o a un préstamo concedido por el concesionario. Es importante comprarnos un coche que podamos permitirnos. Ahorrar para dar una entrada lo más elevado posible. También debemos comparar los precios ofrecidos por los distintos concesionarios y por último intentar coger el menos plazo de devolución para que tengamos menos intereses. Vivir en pareja. Es muy importante que a la hora de independizarte con tu pareja os pongáis de acuerdo en cuanto al ahorro y además hay que establecer una serie de objetivos comunes. Alquilar o comprar una casa. Si alquilamos una casa, se evitarán los gastos de tasación, notaría, gestores, gastos de comunidad, mantenimiento, seguros del hogar, hipotecas. En el momento que dispongamos de una situación financiera muy sana, podremos disponer de una vivienda propia. Una vez hecho esto, es preciso valorar los diferentes préstamos hipotecarios que nos ofrece el mercado. Siempre se debe de tener un 20 y un 30%, y es la cantidad que nos suele dar el banco, ya que ésta acostumbra a ceder al 80% del precio de la casa. La llegada de un bebé. El dinero empleado en el primer año del bebé oscila entre los 6.000 y los 8.000 euros. Una forma de disminuir la cifra anterior es pedir a los amigos de confianza parte de las cosas que utilizaron con sus bebés y reutilizarlo. Jubilación. Dentro de algunos años llegará nuestra jubilación. Entonces, debemos asegurar los ingresos para un periodo de tiempo relativamente largo. Existen diferentes planes de pensiones y tendremos que valorar cuál se adapta mejor a nuestras necesidades.
El quinto aspecto es el dinero, relaciones bancarias. El sistema financiero de un país es el conjunto de intermediarios financieros encargados de canalizar el ahorro que generan las unidades con superávit hacia los prestatarios o unidades con déficit. Los intermediarios financieros se dividen en bancarios y no bancarios. Los bancarios son bancos privados, en cambio, los no bancarios son compañías aseguradoras. Dentro de los productos bancarios se encuentra cuentas bancarias. Los bancos son muy importantes ya que es más seguro tener el dinero en un banco que en casa y además los recibos los podemos pagar sin necesidad de desplazarnos y además nos ofrecen una pequeña remuneración. El servicio más contratado en los bancos es la apertura de una cuenta a la vista, es decir, una cuenta de la cual puedes retirar una parte o la totalidad del dinero en cualquier momento. Las ventajas de cuentas bancarias. Pues tenemos nuestro dinero disponible en cualquier momento. Además, podemos efectuar pagos y cobros cómodamente. Es fácil de contratar y puedes usar los cajeros automáticos. Los inconvenientes de las cuentas bancarias son que los productos son poco rentables ya que tienen intereses bajos y además tienen el cobro de comisiones. Dentro de las cuentas a la vista tenemos las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro. La principal diferencia es que en las cuentas corrientes dispone del dinero mediante un cheque y en la de ahorro no. Cuando se dispone de una cuenta a la vista en un banco, esta nos remite un extracto con la información de dicha cuenta. En ese extracto aparecen los siguientes datos. El importe es la cantidad del concepto al que nos referimos. Se registran con un signo positivo los abonos y con signo negativo los cargos. El concepto de la operación es donde se recoge si se trata de ingresos por una nómina, recibo domiciliado, intereses. La fecha del movimiento es cuando el banco anota el movimiento efectuado. La fecha valor es cuando se hace en efectivo el ingreso o cobro. El saldo inicial es el saldo que hay en nuestra cuenta antes de la operación que estamos registrando. Y el saldo final es el saldo que resulta de sumar o restar el importe de la operación al saldo inicial previo a dicha operación. Tarjetas. Las tarjetas son instrumentos financieros que utilizamos como medios de pago y son emitidos por una entidad financiera o una entidad comercial a aquellos clientes que disponen de una cuenta bancaria. Las principales tarjetas son tarjetas de débito. Son instrumentos del pago al contado, es decir, el importe de la compra o el importe retirado del cajero se descuenta de la cuenta bancaria al instante. Tarjetas de crédito. Son instrumentos de pago aplazado. Es decir, el titular de la tarjeta puede efectuar la compra y retirar el dinero del cajero. Dos tipos de tarjetas. Tarjetas de crédito con pago por la totalidad. Todos los pagos que se efectúan en un mes se encargan en la cuenta asociada los primeros días del mes siguiente y no tienen intereses. Tarjetas de crédito con pago aplazado. Podemos elegir en cuántos meses cargamos los pagos. Esta modalidad presenta unos intereses. Tarjetas comerciales. Son instrumentos de pago emitidos por empresas comerciales que nos permite efectuar compras únicamente en su establecimiento. En las tarjetas debemos identificar PAN, número de cuenta personal, es el número de la tarjeta de crédito o débito, fecha de caducidad, nombre y apellido del titular y CCV, que es el número de seguridad de la tarjeta. Transferencias. Una transferencia es una operación a través de la cual una persona le pide a su banco, con cargo a una cuenta suya, que transfiera a otra cuenta que puede ser suya o no, una cantidad de dinero. Se identifican los siguientes conceptos. Ordenante. Titular de la cuenta y quiere transferir el dinero. Beneficiario. Es el titular de la cuenta que recibe fondos. Es necesario saber que los bancos suelen cobrar comisiones. Diferentes tipos de transferencia, según la prioridad o el plazo.
Tenemos transferencias ordinarias y transferencias urgentes, que son aquellos cuyo coste es más elevado, pero su plazo de demora es menor. Y según la zona geográfica, dependiendo de donde nos encontremos, necesitaremos los 20 dígitos de la cuenta Cheques o el IBAN. Un cheque es un documento que se utiliza como medio de pago a través de la cual el titular de una cuenta corriente ordena a su entidad que pague una determinada cantidad de dinero a otra persona o empresa. Se usan para no pagar en efectivo grandes cantidades de dinero. Los agentes que intervienen en un cheque se relacionan con librador. Es el titular de la cuenta, quien da la orden de pagar el cheque. Librado es la entidad bancaria que efectúa el pago. Y beneficiario es la persona que cobra el cheque. Los elementos que identificamos en un cheque son información de la entidad bancaria y sucursal, donde está la cuenta de la que se extraerán los fondos para pagar el cheque. Código cuenta cliente y código IBAN. Importe o cantidad del cheque expresado en números. Si bien no es un necesario, se recomienda escribir delante de la cifra y detrás el símbolo almohadilla. Nombre de la persona o empresa a favor de quien se emita el cheque. Importe o cantidad del cheque expresado en letra. Es muy importante, en caso de que no coincida la cantidad expresada en números con la cantidad expresada en letra, la que se utiliza es la escrita en letra. Fecha y lugar donde se emite el cheque. Espacio reservado para la firma del emisor del cheque. Y zona para la impresión magnética. Los seguros. A lo largo de nuestra vida contrataremos seguros para nuestro bienestar y evitar situaciones de riesgo. Existen diferentes tipos de seguros en los que debemos conocer su terminología. Tomador. Es aquella persona física o jurídica que contrata al seguro. Asegurado. Son las personas que se benefician del seguro. Asegurador. Es la compañía de seguros. El contrato, al que se le llama póliza, es un documento donde se detallan las condiciones del seguro. La prima es la cantidad de dinero que nos pide la compañía aseguradora. La contingencia o siniestro es un evento previsto en la póliza cuya producción da lugar al cumplimiento de las obligaciones del asegurador. La suma asegurada es el límite máximo de indemnización a pagar por el asegurador en caso de producirse la contingencia. Diferentes tipos de seguro. Según a quien cubran. Individual, cubren a un solo individuo. Colectivo, si cubren a los miembros de un determinado grupo. Según la cobertura. Directo, solo cubre a quien lo contrata. Indirecto, es un seguro que nos cubre aunque no lo hayamos contratado. Es, por ejemplo, cuando nos ocurre un accidente de autobús. Según la forma de pago. De prima única. El importe se paga de una sola vez. De prima periódica, el pago se divide en varios tramos. Según la obligatoriedad. Obligatorio. La contratación es obligatoria. Por ejemplo, el seguro del coche. Voluntarios son seguros que contratamos por nuestra cuenta y no solo afecta a terceros, sino a nosotros. Dentro de los seguros voluntarios se encuentra el seguro de casa. Son seguros que cubren los daños que sufra la vivienda o los bienes que haya en ella y además daños que podamos causar a un vecino. A veces, cuando compramos una casa tras un préstamo, nos exigen contratar un seguro. Seguro de jubilación. Entregamos un dinero que nos será devuelto cuando nos jubilemos y el seguro de negocio que nos cubre el daño que sufra la pertenencia de nuestro negocio. Según el objeto del seguro. Seguro contra daño. El riesgo que se cubre recae sobre los bienes o el patrimonio de las personas. Seguros de coche y hogar. Seguros de personas. El riesgo que se cubre recae sobre la persona. Y seguros de vida. Se contratan para reducir la incidencia que determinados hechos pueden tener en la economía de las personas.